Cordial saludo, soy Luz Marina Dosman y les voy a presentar algunos de los instrumentos de la descripción documental, como son el inventario documental, el banco terminológico y las tablas de control de acceso, propuestos por el docente Edwin Sosa en la unidad 4 de la materia organización de archivos de la Universidad del Quindío, programa Ciencias de la Información. La agenda que vamos a desarrollar, un primer punto tiene que ver con la función archivística, el concepto de descripción, el programa de descripción, algunos de los instrumentos de descripción y las conclusiones. De la función archivística, empezamos por la Ley 594 del 2000, emitida por el Archivo General de la Nación, cuál es la Ley General de Archivos, en la cual menciona en dos de sus títulos la administración de archivos y la gestión de documentos. Vamos a centrar la atención en la gestión de documentos porque trata varios temas relacionados con todos estos procesos y con el tema de la descripción y los instrumentos archivísticos. Trata de los principios como son el de procedencia y orden original, los procesos archivísticos que son 8 y estos se desarrollan a través de estos instrumentos archivísticos. Para efectos de la exposición vamos a trabajar en el proceso de organización, que es el que contiene el proceso técnico de descripción, y los instrumentos archivísticos asociados a la descripción, que son el inventario, los bancos terminológicos y las tablas de control de acceso. Bueno, empezamos por el proceso de organización de los archivos, el cual tiene tres procesos técnicos: la clasificación, la ordenación y la descripción. La descripción es la fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones. ¿Para qué? Para construir los instrumentos de descripción. La descripción es un proceso sistemático que inicia desde la creación o recepción de los documentos. En las unidades de correspondencia se reciben los documentos, allí se generan las planillas de registro, radicación y entrega de dichos documentos. Ahí empiezan ya a darse en los instrumentos de descripción, elementos de descripción, continuando con todo el ciclo vital del documento, cuando se va pasando del archivo de gestión al central con sus transferencias al archivo histórico. Eso está en el acuerdo 005 del 2003 de la AGN, artículo 12. Otras definiciones de descripción. Según Frederick Miller, la labor descriptiva es básicamente el análisis del origen de los tipos documentales que integran los documentos e inclusive de sus atributos. Aquí empezamos a ver que ya la descripción empieza a profundizar más sobre la documentación, empieza a desagregarla, a descomponerla para poder identificar varios atributos, como vamos a ver más a continuación. Otra definición de Schellenberg es que es la etapa del proceso de organización que se logra mediante esfuerzos individuales y colectivos. Esto es un trabajo que es multidisciplinario y también en cada fase, cada persona, cada creador, productor, que le entrega elementos a los instrumentos de descripción para, como su nombre lo indica, describir de mejor manera los documentos. La función esencial es brindar seguridad. Aquí hay aspectos que tenemos que resaltar: es brindar seguridad, que se hagan accesibles los fondos documentales, la información, y que sean eficaces, o sea, en el menor tiempo, que sean ágiles y sea la información que se está buscando. Y por último, la descripción puede considerarse como el procedimiento sistemático en el cual se indican caracteres internos y externos de los documentos. Los niveles de descripción, que también están en el Acuerdo 03 del 2015, dice que se deben hacer descripción tanto a nivel del fondo como a nivel de la sección y subsección, a nivel de la serie, subserie o asunto, a nivel del expediente y la unidad documental. Las áreas de descripción. Son 8 áreas de descripción, las cuales aplican a cada nivel, como lo vimos en el slide anterior, y dependiendo de cada nivel es asimismo el grado de profundidad o de tipo de atributos que le corresponde a cada área. Vamos a pasar ligeramente por estas 8 áreas, pero simplemente para que tengamos como un contexto de estas áreas, algunos de los tantos atributos que se piden, como por ejemplo volumen, que si es unidad documental expediente, en el contexto, productor, son ejemplos solamente, contenido, de estructura, lugar de emisión, criterios de valoración, selección que no es de disposición final, la tipología, en condiciones de acceso y utilización, el idioma, las condiciones de acceso, pero en general pues todos estos, en la documentación asociada, existencia de reproducciones, localización de documentos originales, entre otros, y en estas otras áreas pues también, como podemos ver, algunos de los elementos.
Listo. Otro punto que debemos tener en cuenta son los metadatos para la descripción de documentos electrónicos. Para los documentos electrónicos deberá evaluar y aplicar estándares de descripción compatible con las normas de descripción archivística y se debe tener en cuenta lo que está estipulado en el decreto 2609 del 2012, el cual se encuentra incorporado en el decreto 1080 del 2015. Este decreto indica que hay unos metadatos mínimos que deben contener los documentos electrónicos de contenido, de estructura y de contexto. Y aquí también algunos ejemplos de contenido tipo documental, autor, entre otros, de estructura, formato, unidad administrativa a la cual pertenece el documento, entre otros, de contexto jurídico, documental, tecnológico, entre otros. Bueno, vamos a entrar al programa de descripción documental y elaboración de los diferentes instrumentos. ¿Qué permite ese programa y esos instrumentos? Entonces permite la homogenización de la descripción archivística y permite el intercambio de información. Esto lo que logra es que la información que es de carácter público, que se encuentra en las diferentes entidades, puedan interactuar al aplicar programas y sistemas de descripción homogéneos para que podamos interactuar, consultar e intercambiar información. Permite conocer y controlar las unidades documentales, tanto el programa como los instrumentos, estimular la difusión, o sea, todo esto que hacemos de custodiar, conservar, describir la información es para que pueda que sea conocida y que pueda tenerse acceso a ella. Apoyar la investigación a partir de las fuentes primarias permite algo importantísimo que es la recuperación de la memoria institucional y colectiva y promueve la consolidación de la identidad cultural. Los pasos para el desarrollo de un programa de descripción son tres grandes pasos, que es identificar la unidad de descripción. La identificación de la unidad de descripción está o a este nivel que es fondo, sección, subsección o a nivel de serie o subserie. Aquí algunos de los atributos que deben ir en esta identificación. Verificar el estado de la documentación y el estado de organización de la misma. Y por último, definir el plan de trabajo. Entonces hago mi plan de trabajo, diligencio la ficha de descripción, finalmente valido y elaboro los instrumentos de descripción. Luego se hace una divulgación de estos instrumentos y por último, pues el fin último que es el acceso a la información. Algunos de los instrumentos de descripción, porque son más, pero que vamos a revisar, son el inventario documental, el banco terminológico y las tablas de control de acceso. Entonces, el inventario documental es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Entonces, el inventario tiene un formato que es el formato único de inventario documental y él ya busca que de manera homogénea todas las entidades se hagan el inventario de la misma manera. Entonces, él permite identificar las series o asuntos de cada dependencia, identifica el número y tipo de unidades de conservación, controla la producción documental y define fechas extremas de la documentación. Por cada serie permite también identificar el tipo de soporte, los anexos y el estado de la conservación y el número y tipo de unidades de conservación. Este es el formato que les menciono, ya está estandarizado por el Archivo General de la Nación, es conocido como el FUID. Listo. Vamos a hablar rápidamente del inventario documental en los procesos de la gestión documental. En organización es un instrumento de descripción. Cuando voy al proceso de gestión y trámite en ventanilla única inicia la descripción, por lo que les decía, allí están las planillas de registro, radicación y entrega. Y allí es donde nacen los inventarios, se hace el inventario en los archivos de gestión. Cuando vamos a transferencias, se debe hacer un inventario para transferencias primarias y secundarias. Cuando vamos a aplicar la disposición final, se debe hacer un inventario para eliminar, que se debe publicar en la página web por 30 días. Y adicionalmente es una fuente para poder determinar también lo que se va a seleccionar. Cuando preservación a largo plazo, en el inventario hay elementos importantes que se consignan por cada unidad documental, como es el estado y conservación de los soportes. Y finalmente, para la planeación y producción se convierte en una fuente importante para realizar evaluaciones y proyección de los recursos. Miren todo lo que condensa ese FUID, que es el formato de inventario, con todo y sirve de apoyo a todos los procesos de la gestión documental. El segundo instrumento es el banco terminológico. El banco terminológico de series, subseries o tipos documentales es un registro de conceptos o términos cuyo fin es brindar una herramienta que facilite información
y una buena comprensión de los términos que son propios de esa entidad, que conoce esa entidad y que permite también que haya una estandarización de la denominación de las series. Este instrumento debe estar actualizado, actualizado de acuerdo con los cambios que se presenten en las tablas de retención. No hay un formato técnico establecido, pero digamos que este es un ejemplo de uno de los formatos que podría utilizarse para el banco terminológico. Por último, en las tablas de control de acceso es un instrumento alineado con la ley 1712 y el decreto 1080. Permite tener actividades de seguridad que se debe adelantar en la documentación que produce la entidad. Algo importante del banco terminológico es que debe estar alineado con otros instrumentos que es el registro de activos de información, el índice de información clasificada, que son instrumentos de la ley de transparencia, y el cuadro de clasificación y las tablas de retención. El tablero de control de acceso exige un trabajo interdisciplinario entre muchas áreas de la entidad, entre la alta dirección, entre los sistemas de gestión, planeación, jurídico, tecnológico, con el fin de establecer categorías para qué, para los derechos y restricciones. O sea, tengo derecho a acceso a la información, pero también la entidad tiene que aplicar unas restricciones de seguridad de esa información. Y para la administración y consulta de esa documentación por parte de los ciudadanos y grupos de interés, que está contenida no solamente en los documentos, sino también en los sistemas de información, bases de datos, así como en el archivo de gestión y central. Finalmente, la tabla de control de acceso clasifica la información en información pública restringida, información pública reservada. Esto está establecido en la ley 1712. Y los permisos que deben darse, que se pueden dar según el tipo de usuario, según el riesgo que tenga la serie, a los documentos, pues son esta cantidad de permisos que son crear, editar, mover, copiar, renombrar, convertir, entre otros. Este es un formato que lo tomamos del documento de Jonah González de tablas de control de acceso, donde pues aquí está el ejemplo de la serie, el tipo de usuario, grupo de interés y miren los permisos que le mencionaba hace un momento. Ya para concluir, la descripción es una labor que exige abnegación porque es en el sentido de que su propósito es poner al alcance de otras personas el conocimiento de las fuentes de información. Para Schellenberg, la labor del archivista, con la cual alcanza un nivel verdaderamente profesional, ya que según la minuciosidad y exactitud de un descriptor, puede cumplir sus funciones como organizador, custodio y facilitador de la información. Inicia un proceso de análisis, inicio un proceso, un estudio para poder identificar cuáles son los descriptores que me permitirán poder llegar fácilmente, tener un acceso seguro y ágil y eficiente a la documentación que se encuentra en nuestra entidad. Muchas gracias.